8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión de Radio Pichincha. Nos acompaña de manera presencial en nuestros estudios, es un gusto saludarle al doctor Marco Proaño Maya, analista jurídico y experto en materia de seguridad social. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle a los tiempos, bienvenido, gracias por acompañarnos. En Punto Noticias de Radio Pichincha estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Al parecer la crisis del IES, no sabemos si es provocada o no, pero es evidente. Ayer hubo una fila en los exteriores del Hospital IES Quito Sur de varias cuadras. Muchos de los afiliados, pensionistas, llegaron hasta esta casa de salud en busca de un turno para atención médica. Allí habían letreros pegados en los pasillos diciendo que desde el 1 de agosto se iban a conceder citas médicas, pero sin embargo esto finalmente no pudo ser posible, no al menos para todos. Y esto se produce en momentos en que hay confusiones sobre si el servicio del call center 140 está operativo o no está operativo. Las autoridades del IES han dicho que se van a ampliar los días para agendar las citas médicas y que el call center 140 sigue operativo. Sin embargo, no hay una solución y los más perjudicados han sido los afiliados que se sienten indignados después de haber aportado durante toda su vida al IES y recibir este tratamiento. ¿Qué solución hay a esta situación? Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días y muy honrado por esta atenta invitación. Bienvenido, doctor. Hay una ruptura entre el Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque el Estado no cumple con sus obligaciones con el IES. Hay muchos errores conceptuales. En la seguridad social hay tres sistemas: el sistema de reparto, el sistema de capitalización individual y el sistema mixto de pensiones. Nosotros tenemos el sistema de reparto. ¿Qué es el sistema de reparto? Es que con los aportes de los afiliados activos, más el aporte de los empleadores y el Estado, dan la posibilidad de que sean atendidos los jubilados, que son trabajadores pasivos. En tal forma que la razón de ser del sistema de reparto es la distribución equitativa de los aportes de los activos para las prestaciones de los pasivos. Hay una pregunta, doctor, reiterándole la bienvenida y el gusto de tenerlo acá. ¿Cuál es el promedio actual y cuál es el promedio ideal? O sea, ¿qué es lo que está pasando en el IES ahora? ¿Cuántos cotizantes activos sabemos por cuántos jubilados en el momento? ¿Y cuál sería el promedio ideal? Es una pregunta muy válida y muy visionaria, porque hay una media internacional de 8 activos por un pasivo, y nosotros hoy estamos en 4.5 activos por un pasivo. Es decir, no se han dado las condiciones para que los activos superen las prestaciones de los pasivos. Mire, en las redes sociales yo he visto que hay una versión de que se pueden cambiar los tratamientos de los pasivos. Se está hablando de que tienen que aportar para que puedan ser atendidos en la prestación de salud. Y la prestación de salud individual y familiar está con muy mala salud. El Estado no tiene la voluntad política para resolver los problemas del IES.
Históricamente, el 40% ha sido un dolor de cabeza para el IES. El 40% de aporte estatal para las al fondo de pensiones. Ajá. ¿Y por qué? Porque el 40% le permite al IES financiar las prestaciones. Yo no necesito cargos para luchar por la dignidad del ser humano y el honor de una nación. Yo sé que los jubilados, los viejos, que son una mayoría que va creciendo, es un dolor de cabeza para el Estado. Y todos somos viejos. Usted, la señorita periodista, todos somos viejos. La única manera de no llegar a ser viejo es morirse. Y la única manera de vivir muchos años es envejeciendo. Y cuidándose. Y cuidándose. Y teniendo salud. Y acudiendo al IES. Los que tienen chance. A ver, verá, yo ahí, sobre el tema del aporte del 40%, siempre he tenido un dilema. Porque me parece también que a mí me parece que es injusto, de alguna forma. A ver, coincidiendo con usted en que un sistema de seguridad social es necesarísimo. Yo defenderé a capa y espada a la seguridad social, porque la seguridad social, en la seguridad social nació mi hermana, ha servido para que varias veces muchos de mis familiares se hagan atender. No voy a renegar jamás de la seguridad social, ¿ya? Jamás voy a renegar, creo que es necesarísimo. Y como decía el doctor Proaño Maya, cuando te haces viejo, ya no estás en edad de trabajar, de producir. Esa pensión es de oro, y para el jubilado la pensión es oro puro, porque con eso cubre sus gastos, sus medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese 40% va solo para las pensiones jubilares de quienes fueron afiliados al IES. ¿Y qué pasa con el resto de viejitos, de viejitas, de abuelitos, de abuelitas que nunca tuvieron trabajo y que no tienen cobertura de ningún tipo? Así es. Hay más adultos mayores no afiliados al IES que los que reciben la pensión de jubilar, que es su único patrimonio. Yo en una de mis obras planteo que en lugar de dar bonos a los viejos, le conviertan ese bono en una pensión jubilar, en una pensión que sea vitalicia, que el que llega a ser adulto mayor sepa que tiene una pensión que le va a permitir vivir con dignidad. Verdadero estado de bienestar. Así es. Mire, yo no entiendo cómo el Estado no acepta que la seguridad social es humanizarle a un gobierno. Porque tiene que ver con todas las contingencias propias de la condición humana. Por eso, doctor, usted mencionaba hace un momento que el principal problema es esta falta de atención del Estado hacia el IES, del Estado en su conjunto, no un gobierno en especial, todos en su momento. Pero ¿por qué es tan difícil que existe esa voluntad política dentro de un gobierno para ser más humano y atender la problemática del IES que sufren por lo menos 2 millones de personas? Ustedes aportan de su remuneración mensual al IES el 21.6, incluyendo la aportación del patrono. Aportan para tener una prestación de salud oportuna y eficaz. Y aportan para cuando llegue el tiempo de envejecer, tener una pensión de jubilación. Claro que actualmente hay temas que han conmovido a los estados.
Y uno de ellos es el envejecimiento de la población. Pero yo entiendo que el Estado, la sociedad, la familia, debe comprender a los viejos. Hay una conspiración contra la vejez. Si ustedes, que son personas cultas, verán que la señora Christine Lagarde dijo: los viejos están viviendo demasiado, están poniendo en peligro la economía del mundo. Los viejos. No, la vejez es una obra que la pudimos construir en vida. O sea, increíble que eso piensen quienes han estado al frente de organismos multilaterales que deben generar políticas para los estados a través de los créditos para sostener precisamente digamos, la base de la sociedad, que son las personas, ¿no? Y que son las que producen. Así es. Y mire, los viejos no ponen en peligro la economía del mundo. La economía del mundo está en peligro porque el 1% de la población tiene el 60% de la riqueza mundial. La economía del mundo está en peligro porque las 280 personas, hombres y mujeres más ricos del mundo, tienen ingresos superiores a 3.000 millones de personas, que son la mitad de la población mundial. Y que además ahora ya no solo quieren tener el poder económico, sino también tener el poder político. Por eso es que hemos visto que muchos de estos multimillonarios, acá tenemos el ejemplo más cercano, quieren y optan por puestos de poder. Ahora, Licenia decía hace algunos días, incluso en la introducción lo mencionaba, ¿usted cree, doctor Braño Maya, que hay un objetivo detrás de todo este desprestigio, deterioro, descalabro de la seguridad social por tratar de privatizar el IES? No es posible. Y verán mi voz altiva, para impedir que se privatice el IES. Pusieron a un banquero privado a manejar el IES. No. Además, requiere una reforma constitucional. Tiene que haber una reforma a la Constitución para privatizar el IES. Quieren volver a la Constitución del 98. Quieren hacer muchas cosas. No, y eso hay que impedirlo. A mí me faltarán los años de mi vida para luchar por la dignidad del ser humano, para luchar por los más débiles. Y hemos visto la grandeza del ser humano en los viejos. Ellos nos hicieron valorar la vida, muchas veces doblegada y muchas veces enaltecida. Ellos nos enseñaron el valor de los principios, la ternura de una lágrima, la memoria del corazón. Ernesto Sábato dice que él ve que los viejos miran siempre para el horizonte, pero no, están mirando hacia adentro, están mirando hacia su memoria, y la memoria es lo único que no puede derrotar el tiempo. Doctor, ¿por qué es tan complicado que el IES pueda atender algo tan sencillo como dar una cita médica? ¿Por qué es tan complicado que pese a todos los aportes de los millones de afiliados que tiene la Seguridad Social, no pueden tener medicinas? ¿Y por qué la gente tiene que esperar meses para cirugías que incluso son consideradas de emergencia? Porque la salud individual y familiar está en crisis. Según datos del Banco Mundial, se requieren
2.200 millones de dólares y solamente el IES le recibe 1.600 millones. Hay un déficit de 600 millones de dólares. Y entonces este colapso de la economía con el IES ha llevado a que haya hospitales sin medicinas, haya hospitales sin los recursos necesarios para atender a la gente. Y por cierto, la razón de ser de la seguridad social son dos grandes verdades: la salud y las pensiones de jubilación. Nosotros pensamos que la vida del adulto mayor es una constante lucha entre la fragilidad humana y la deslumbrante ansiedad por vivir. Es el amor a la vida lo que ha hecho que se prolongue la edad. Mire, la seguridad social es universal. Debe ser universal. Así dice la Constitución. Y nosotros pensamos que las atenciones médicas más onerosas de los 500 pacientes representan el seguro total de los presupuestos de salud pública del mundo. Eso no puede ser. Sin salud no hay vida. Sin salud, el hombre es una ficción. Y nosotros consideramos que los jubilados no necesitan ni reclaman compasión de nadie. No compasión. Quieren derechos. Quieren solidaridad. Quieren respeto. Respeto además que se lo ganaron porque trabajaron toda su vida para poder tener su pensión. Ahora, la gente nos dice, por favor, al doctor Proaño Maya, pregúntenle soluciones. Y una de las grandes soluciones para atender estas necesidades, estas urgencias que tiene la seguridad social, doctor, obviamente yo comparto con usted, creo que el Estado tiene que asumir su responsabilidad, dar los recursos que requiere el IES, pero para llegar a ese ideal de los aportantes, de los trabajadores, hay que tener trabajadores. Y hay que generar trabajo, hay que generar las políticas necesarias como para que cada vez se incrementen más las plazas de empleo y el número de trabajadores en este país, formales, que tengan afiliación al IES y que nos ayuden a sostener las jubilaciones. ¿Cuáles son, además de la generación de empleo y de que el Estado se ponga al día en los pagos con el IES y que asuma su responsabilidad, las soluciones que debemos plantearnos para que el sistema de seguridad social en el Ecuador sea sostenible en el tiempo? Que el Estado cumpla con su obligación. Desde el año 2010 se amplió la prestación de salud a los hijos de los afiliados, sin financiamiento, sin cálculos actuariales. Simplemente la ley manifiesta que los hijos de los afiliados tienen derecho a atenderse en la seguridad social. Cuando hay un principio universal que dice que no habrá nuevas prestaciones de salud ni de jubilación si es que no están debidamente financiadas. En tal forma que... Por eso, por ejemplo, ¿no sería un retroceso en materia de derechos dejar, por ejemplo, de lado a los familiares, a los hijos cónyuges de la atención en salud? Es que si no hay la contribución del Estado al fondo de pensiones, no funciona el sistema de reparto. Con ocasión, doctor, no funciona. Doctor, con ocasión de esta crisis permanente que ve el IES, y se escuchaba hace algunos meses las voces
de quienes sugieren que como alternativas de solución a la crisis del IES es incrementar el aporte, tanto del aporte del trabajador o del afiliado, y aumentar la edad de jubilación. Mire, ¿eso es viable? ¿Es justo para el afiliado además? La edad de jubilación está consagrado en la ley. El artículo 185, último inciso, dice que cada 5 años tiene que elevarse 1 año la edad para acceder a la jubilación. Nadie ha cumplido. Nadie. Nadie. Ni el Estado, ni el Consejo Directivo del IES. Nadie. Entonces, los jubilados tienen derecho a atenderse a la salud. El artículo 10, el artículo 96, del artículo 104 dicen: los jubilados tendrán derecho a atenderse en las mismas condiciones que los afiliados activos. Y se pretendió que los jubilados sean atendidos en el régimen del Seguro Social General. Me refiero a los hospitales públicos. Pero pensamos nosotros que el deber de un Estado debe ser darle a la persona seguridad, certezas, y lograr que tenga el derecho a la salud. Yo pienso que a mí el país me dio este deber, y este deber para mí es un ideal, y los ideales siempre serán más importantes que mi propia vida. Yo le planteaba el tema de, a mí no me gustaría que me incrementen el aporte, pero sí quisiera que haya cada vez más personas trabajando, ¿no? ¿Hacia dónde deberían apuntar las reformas laborales para que existan más trabajadores aportando al IES? Que exista una política de empleo por la que el afiliado activo aporte para las prestaciones de los pasivos. Porque ellos, los viejos, los jubilados, ellos dieron, por cierto, todas las garantías para tener una vida feliz. ¿Quién ha dicho que las personas deben entender que la vejez es un castigo por haber vivido? No. Tiene que ser un final feliz hasta que llegue el día. No reclaman lástima, reclaman respeto. Y mientras no haya respeto, mientras no haya solidaridad con los jubilados y con los viejos, no habrá paz en este país. Porque ellos se merecen respeto, se merecen admiración. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto escucharle a los tiempos. Muy amable por habernos visitado. Para mí es muy honroso esta atenta invitación. Qué gusto saludarle a los tiempos, doctor. Gracias por haber venido. Gracias, licenciado. El doctor Marco Proaño Maya, analista jurídico y experto en seguridad social, que ha estado con nosotros, 8:31. Ya regresamos.